Durante siglos se nos ha enseñado que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero ¿y si te dijera que hubo muchos otros libros que también fueron considerados sagrados y que hoy están desaparecidos de sus páginas? Libros que hablaban de gigantes, de sabiduría celestial, de mujeres líderes espirituales y de visiones que pondrían en jaque a cualquier estructura de poder. ¿Por qué fueron borrados? ¿Qué secretos contenían que molestaban tanto? Hoy te revelaré las respuestas. Esto no es conspiración, esto es historia. Bienvenidos a Mitos y Misterios Religiosos, donde la fe se encuentra con lo desconocido. ¿Qué son los libros prohibidos de la Biblia? Lo primero que debemos entender es que no existe una única Biblia. La Biblia católica incluye libros que no aparecen en la protestante y la ortodoxa tiene otros aún más extensos. Pero, ¿por qué esta diferencia? Porque el canon, es decir, la lista oficial de libros inspirados, no fue decidido por Dios directamente, sino por concilios humanos. En el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convocó a líderes cristianos para unificar la doctrina y establecer una Biblia común. Sin embargo, este concilio no definió el canon bíblico, como muchos piensan. Fue más tarde, en el concilio de Hipona en 393 después de Cristo y el concilio de Cartago en 397 después de Cristo, donde se discutieron los libros que entrarían en la Biblia. Aquí es donde nacen los términos apócrifos, que significa ocultos, y deuterocanónicos, según canon. Muchos textos fueron descartados por ser considerados polémicos, fantásticos, gnósticos o porque simplemente no encajaban en la narrativa oficial. Un dato curioso: algunos padres de la Iglesia, como Orígenes y Clemente de Alejandría, citaban con respeto libros que hoy consideramos apócrifos. Incluso San Jerónimo, traductor de la Biblia al latín, la famosa Vulgata, dudaba de la inclusión de ciertos textos que hoy son parte del Antiguo Testamento católico. El libro de Enoc es uno de los textos más intrigantes y antiguos. Fue reverenciado por muchas comunidades judías y cristianas primitivas. Incluso el apóstol Judas lo cita literalmente en el Nuevo Testamento. ¿Qué cuenta este libro? La historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y tuvieron relaciones con mujeres humanas, engendrando a los Nefilim, una raza de gigantes. Estos ángeles enseñaron a los humanos todo tipo de conocimientos: metalúrgica, astrología, cosméticos, brujería. Enoc describe detalladamente cómo es el cielo, el infierno, los juicios espirituales y hasta da descripciones del trono de Dios. El tono del libro es profético, apocalíptico y cargado de símbolos. Como dato curioso, sostenemos que el libro de Enoc fue conservado durante siglos solamente por la Iglesia Ortodoxa etíope. Fue redescubierto por Occidente en el siglo XVIII cuando un explorador escocés trajo una copia desde Etiopía. ¿Y por qué fue prohibido? Porque su contenido es demasiado místico, apocalíptico y rebelde frente al orden divino tradicional. Presenta una narrativa que desafiaba la autoridad de la jerarquía eclesiástica y sugería que los ángeles podían revelarse y afectar al mundo humano de forma directa. El Evangelio de Tomás. Este evangelio fue hallado en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, dentro de una vasija de barro. Lo curioso es que no narra la vida de Jesús, sino que recopila 114 frases o enseñanzas que él supuestamente dijo. Muchos de estos dichos no aparecen en los evangelios oficiales y los que sí tienen un tono más filosófico o espiritual. Uno de los más famosos dice: el reino de Dios está dentro de vosotros y a vuestro alrededor. Este texto refleja una espiritualidad interior mística, donde la salvación se alcanza con conocimiento y no necesariamente con fe o arrepentimiento tradicional. Un dato curioso:
Algunos académicos creen que este evangelio podría estar más cercano a las enseñanzas originales de Jesús antes de que la doctrina institucional moldeara su figura. ¿Y por qué fue ocultado? Porque elimina el papel central de la Iglesia como intermediaria entre Dios y el hombre. Jesús se muestra como maestro de sabiduría, no como salvador sacrificial. Eso para los concilios era inaceptable. El Evangelio de María Magdalena. Un texto revolucionario, fue encontrado fragmentado y data del siglo II. Muestra a María Magdalena como una discípula privilegiada de Jesús que recibe revelaciones espirituales privadas. En una parte, los apóstoles se sienten celosos de ella y Pedro pregunta: ¿acaso habló el Salvador con una mujer sin nuestro conocimiento? El Evangelio presenta una lucha de poder dentro del grupo apostólico y sugiere que María tenía un papel espiritual, incluso superior al de Pedro. Dato curioso, algunos investigadores vinculan la marginación de María Magdalena con los esfuerzos posteriores de la Iglesia por consolidar un modelo exclusivamente masculino de liderazgo espiritual. Fue eliminado no solo por razones doctrinales, sino también por una clara tendencia patriarcal que rechazaba el liderazgo femenino en la Iglesia primitiva. Otros textos prohibidos. El Evangelio de Judas, pintado como traidor. Este texto lo muestra como el único discípulo que entendió la misión divina de Jesús. Él lo entrega por orden del propio Maestro. La Apocalipsis de Pedro describe un infierno gráfico y cruel donde los castigos se adaptan a cada pecado, muy diferente del Apocalipsis de Juan. El protoevangelio de Santiago narra la infancia de María, su vida en el templo y la niñez de Jesús. Introduce elementos milagrosos como el parto virginal sin dolor. Dato curioso, muchos de estos textos fueron considerados herejías, siglos después de haber sido ampliamente leídos y respetados por comunidades cristianas del siglo II. ¿Por qué los ocultaron? La principal razón fue mantener el control espiritual y la unidad doctrinal. Textos que invitaban a la interpretación personal ponían en peligro el papel de los obispos y sacerdotes como mediadores. Algunos libros hablaban de castigos extremos, otros de espiritualidad libre. Ambos extremos eran considerados peligrosos para una religión que buscaba estructurarse políticamente. Dato curioso, algunos escritos prohibidos fueron literalmente enterrados para protegerlos. En Hammadi, los monjes escondieron los manuscritos justo después de que el emperador Teodosio prohibiera cualquier texto gnóstico. El resurgimiento de estos textos en la actualidad, gracias a los hallazgos arqueológicos del siglo XX, estos textos han vuelto a circular. Hoy muchos los estudian con una mente abierta, no como dogma, sino como testimonio de la diversidad espiritual del cristianismo primitivo. Han inspirado libros, documentales y debates que muestran que la historia de la fe es mucho más rica y variada de lo que creíamos. Como dato curioso tenemos, el Evangelio de Judas estuvo oculto durante más de 1600 años. Fue comprado por coleccionistas privados y mal conservado hasta que finalmente fue traducido y revelado por National Geographic en el 2006. Quizás nunca sabremos toda la verdad, pero sí sabemos esto: hubo más voces, más visiones, más caminos hacia lo divino que fueron silenciados, pero hoy tú y yo podemos hacer que vuelvan a ser escuchados. Si te apasiona la historia oculta de la fe, suscríbete a Mitos y Misterios Religiosos. Comparte este video para que otros también se atrevan a cuestionar y explorar, porque la fe no teme a las preguntas, teme al silencio.